Saludo también a nuestro amigo, al doctor Jesús López Almejo, tu profesor de Relaciones Internacionales, que ya está listo para hablar sin censura. Profe, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Pues ya listos para darle al análisis. Oye, profe, antes de que le entres al análisis, ¿qué se les fundió el fusible a algunos intelectuales y periodistas? ¿O qué carambas? Estaba leyendo a Leonardo Curcio, este personaje que creo que sigue teniendo un espacio en Canal 11 y que escupe puras pendejadas en redes sociales. Ya el colmo de los colmos dice: por cierto, huele a contradicción que aquí se promueva desde el poder la revocación de mandato y Andrés Manuel López Obrador esté tan preocupado porque en Perú se pueda derribar con tanta facilidad un presidente. La estabilidad gubernamental es un valor en Perú y en México. Ah, cabrón, ¿qué de plano el periodista no entiende la diferencia entre golpe y consulta popular? Entre derribar y consultar. ¿Qué análisis tan pedorros, profe? Mi querido Vicente, ahora entiendes por qué buena parte de los egresados de Relaciones Internacionales no se dedican a lo que se prepararon durante la licenciatura. Tienen este tipo de profesores, muchos de los cuales de la élite dorada, acostumbrados a estar en cargos administrativos, en los medios de comunicación, ser opinólogos, escriben libros que no escriben, en realidad firman libros de autores que no escriben, hacen como que realizan investigación, pero ponen en realidad a otros estudiantes de posgrado a que los escriban y ellos nada más los firman como autores. Y luego, pues cuando sí hacen efectivo manejo de sus redes y sí expresan su verdadero pensamiento, te das cuenta que es una pantomimia y que no tienen ni esta honestidad intelectual ni esta sagacidad para plantear análisis inteligentes. Yo por eso celebro que jóvenes como Abraham Mendieta o como Jorge Gómez Naredo o como otros que hacen análisis bastante agudos, el mismo Manuel Hernández Borbolla, que desde que lee las 4 primeras líneas de sus publicaciones, te das cuenta que hay bastante inteligencia y sobre todo que hay agudeza mental y honestidad intelectual. En cambio, estos encumbrados por regímenes anteriores, que por cierto este personaje es uno de los favoritos de Marcelo Ebrard. Ya sabes que Marcelo Ebrard no niega a sus amigos y mucho menos deja o pierde el contacto con ellos. A la menor provocación regresa a este tipo de personajes. Entonces, me parece, Vicente, que es positivo que empecemos a hablar de por qué buena parte de los egresados de Relaciones Internacionales, de las públicas o privadas, porque son lo mismo, están bastante derechizados, por qué tienen bastante poco pensamiento crítico y por qué tienden a querer imitar todo lo que pasa en Estados Unidos, cuando mucha de la realidad ahí arriba no aplica para nuestras realidades. Y esta contradicción, marca diablo, que acabas de compartir, pues es una pequeñísima prueba de tantas otras. Está como este otro de este señor que trabaja allá en San Diego, Rafael Fernández de Castro, que es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos. Fue 3 años asesor de la Presidencia de la República de Asuntos Internacionales con Felipe Calderón y muy graciosos sacan un comunicado de apoyo al CIDE como si fuera apoyo objetivo del Centro de Estudios de San Diego, cuando en realidad son los mismos. Jan Meyer, Superpro, Margarita Zavala, Fernández de Castro, Itamita y ahora muy cercano a Felipe Calderón, y ahora ponen esta publicación de apoyo al tema del CIDE como si realmente fuera algo espontáneo, un apoyo así de, el centro se solidariza, cuando son los mismos personajes, pues. Y cuando tú lees la obra que publican, puras zonas comunes, cero pensamiento crítico, pero esto sí, les encanta autorregalarse premios, Vicente. Pues ahora lo entiendo todo, porque acaba Toño de mandarme un tuit de Leonardo Curcio y dice: magnífica cena navideña, ADN 40, Azteca, Ricardo Salinas Pliego, Benjamín Salinas. No, pues
ya lo entendí todo. Lo pendejo se pega. Pero bueno, profe. Vicente, pero son las vacas Dime. sagradas, ¿eh? Son las vacas sagradas, que los traen de conferencistas en muchas universidades, que los hospedan en buenos hoteles, les dan buenas comidas y los ponen a dar una conferencia, a tirarse un rollo mareador anti-AMLO de 20 minutos y pues luego entiendes, te decía, por qué la amnesia en muchas de las nuevas generaciones de egresados de ciencias políticas, de relaciones internacionales, de periodismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues profe, a ver, en momentos en que Javier Sicilia dice que Andrés Manuel López Obrador tiene una similar psicología a la de Hitler, ¿por qué no hablamos precisamente de este tema que me comentaba Ceci? Y le dije, está muy interesante y tú lo propones y creo que es muy del momento. La ONU va contra la glorificación del nazismo, pero en Estados Unidos, pues parece que no, que van en contrasentido, porque Estados Unidos vota contra esa resolución. A ver, cuéntame, profe. Pues mira, querido amigo, está de la chingada, como decimos aquí en Sin Censura, está de la chingada que no se sabía que exactamente hace un año, por día, pero con un día de diferencia, porque estamos a 17 de diciembre y está próxima la edición anual de la resolución, se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución, la resolución 75/169, para combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyan a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Y esta resolución a grandes rasgos expresaba preocupación porque los nazis y los neonazis que todavía quedan por ahí, hay unos nazis trasnochados y unos neonazis todavía más trasnochados, como los chavitos estos de Guadalajara, que salían con una esvástica, y que panistas, por cierto, y otros grupos extremistas que incitan al odio a través de tecnologías digitales para difundir su ideología, y reconocen al mismo tiempo que las tecnologías digitales son de gran importancia para el disfrute de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, pero expresaba la resolución preocupación porque las tecnologías digitales se habían convertido también en plataformas que potenciaban y maximizaban los discursos de odio, de discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Fíjate, esto lo dice la resolución como un fenómeno que está ocurriendo, esto es de diciembre del año 2020, pero que si tú le pones ahí México y le pones ahí panistas neonazis, pues no hay tanta diferencia, y lo digo con todo sentido de responsabilidad. Entonces, esta resolución también reafirmaba estar a favor de la declaración de Durban, que justamente condena todas las formas de discriminación, de clasismo, de xenofobia y cualquier tipo de intolerancia relacionadas al surgimiento del neonazismo. Pues, ¿qué crees, querido Vicente? Que para sorpresa de muchos, el país que anda haciendo guerras para que todos los demás se conviertan en democracias, Estados Unidos, que vota en contra junto con Ucrania. 130 países votaron a favor de condenar el nazismo o de condenar la glorificación o de las actitudes que lleven a encumbrar el nazismo y el neonazismo. México, por supuesto, que votó, fue uno de esos 130 países que votaron en ese sentido. Aunque no lo creas, hubo 51 abstenciones. Afortunadamente la resolución pasó, pero no me deja de sorprender que hubo 51 abstenciones. Imagínate la resistencia que hay a que muera la apología del odio y a que muera el neonazismo. Y Estados Unidos, junto con Ucrania, se pusieron a votar en contra de esta resolución que condena el nazismo. Ahora está por suceder en estos días, y la verdad es que estamos a punto de ver si ahora que Joe Biden es presidente cambia, porque aunque Joe Biden prometió que en política internacional iba a cambiar la actitud de Estados Unidos con respecto al legado trumpista, racista, discriminador, la verdad es que Joe Biden no solamente no ha virado mucho, sino que ha retomado prácticamente la agenda trumpista en el caso de China y Taiwán, en el caso de Estados Unidos y Ucrania. Y fíjate,
y eso tiene que ver con el otro tema que te había planteado. Casualmente, Vicente, ahora toman a Ucrania como una democracia amenazada por un país autoritario, entre comillas, nótese mi sarcasmo, como dices, a Rusia, ¿no? Ucrania, que tiene ahorita problemas altísimos de desempleo, pues también es víctima de la inflación mundial que sucede en todos los países, ha estado amenazando que está dispuesto a irse a una guerra con Rusia porque Rusia supuestamente moviliza tropas dentro de la frontera de Rusia. Pero Estados Unidos y la OTAN están elevando la presión para pues, sancionar primero a Rusia con medidas diplomáticas y medidas económicas, pero han dicho, y de hecho el tono no lo bajan, que incluso no descartan la opción militar. Cuando tú te das cuenta que estos países que supuestamente en los foros internacionales andan casi declarándole la guerra a otros países porque no son democráticos, mira, pues ¿qué pasa con Venezuela? Se supone que buena parte de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela es porque no hay democracia en Venezuela, o lo mismo pasa en Cuba. Sin embargo, abiertamente, pero esto no se supo en Estados Unidos, por lo tanto, apenas está haciendo un escándalo ahora que ya se revisa el antecedente de la resolución que está a punto de aprobarse, porque ya toca que se apruebe en la próxima semana, pero está el antecedente de que los Estados Unidos en el último año de Trump, en diciembre del 2020, votaron en contra de esta resolución. Para sorpresa de muchos, un país que anda castigando a los demás por no ser democráticos vota en contra de que se glorifique el nacionalsocialismo, Vicente. En pleno siglo XXI, imagínate. Así es, y hablabas de la posibilidad de sanciones contra Rusia por el caso de Ucrania, lo que pone la cosa cada vez más complicada, ¿no? Mira, efectivamente, amigo, se reunieron esta semana, se reunieron en Bruselas, Bélgica, se reúnen, las cumbres de la Unión Europea se dan cada 3 meses, es decir, se reúnen 4 veces al año, y ahí establecen los lineamientos de la política que va a seguir la Unión de los 27 países. Recordemos que ya se salió la Gran Bretaña y que por lo tanto pues ya solo quedan 27. Y estos 27 van acordando cómo van a actuar en bloque. No son leyes lo que firman ni nada, solamente acuerdos de cómo van a materializar los lineamientos generales. Estas cumbres las preside generalmente el presidente del Consejo de la Unión Europea. En este caso es Charles Michel, que estuvo acá en México en la CELAC, por cierto, uno calvito, así que fue primer ministro de Bélgica, y elevaron el tono. Y ¿sabes lo que llama poderosamente la atención? Es que los países más chiquitos y más débiles de la Unión Europea resultaron ser los más bravos. Están envalentonados porque acaba de llegar Olaf Scholz a la Cancillería alemana, y Angela Merkel era como más calculadora, más táctica, más estratégica, pero Olaf Scholz llegó literalmente con aunque es supuestamente del ala progresista de Alemania, llegó con una agenda de derecha y muy rusofóbica, advirtiéndole a Rusia que va a parar el Nord Stream 2, que pues le beneficiaba principalmente a Alemania. Y bueno, incluso Annalena Baerbock, que es la ministra del Exterior de Alemania, también dijo, se cancela todo. Y si Alemania observa que Rusia amenaza abiertamente a Polonia o a Ucrania, vamos a romper todo contacto y no escatimamos la cuestión militar. Y a mí me sorprende mucho porque en la Segunda Guerra Mundial, yo espero que no se les haya olvidado a los alemanes, pero buena parte de su gran fracaso consistió en la gran derrota que le infligió Rusia en ese tiempo la Unión Soviética. Y bueno, me parece que países como Lituania o Estonia, que son los que más abiertamente han dicho que ya directamente se vayan a la guerra en contra de Rusia y que no dejemos solos a Ucrania, cuando en Ucrania hay bastantes problemas de corrupción y de huachicoleo, que es otra de las cosas que Putin ha estado advirtiendo, porque luego le reclaman los europeos, cuyo consumo de gas depende hasta en un 43% del gas ruso. Imagínate qué suicida, no sé si tú le hayas sentido a esto, o sea, me voy a pelear con mi proveedor del 43% del gas que en Europa es vital en el invierno, por obvias razones, porque si no se congelan los europeos, y de pronto toman como pretexto el tema ucraniano sin cuestionar todas las maniobras y todas las provocaciones que se dan en Ucrania. Rusia ya les respondió, Vicente, y les dice, oigan, no les conviene a ustedes una guerra contra nosotros, somos potencia nuclear, no les conviene tampoco una guerra comercial, porque pues se van a quedar sin gas. Y por cierto,
aunque ustedes crean que yo no tendría a quién venderle el gas, pues ahora hubo en el transcurso de la semana una reunión tremenda entre Vladimir Putin y Xi Jinping, quien por cierto le dijo, oye Putin, me están boicoteando los anglosajones porque ni Nueva Zelanda, ni Australia, ni Canadá, ni la Gran Bretaña, ni Estados Unidos, es decir, los 5 ojos, van a venir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Vladimir Putin le dice, yo sí voy a venir y vamos a consolidar además, y es el primer mandatario importante que les garantiza su presencia, pero además vamos a asegurar un modelo de cooperación internacional digno de ser ejemplar en el siglo XXI. Entonces, el mensaje que está dando Rusia es que si en algún momento las cosas se ponen feas con los europeos, puede virar, digamos, cambiar de mercado, porque China además en este momento demanda bastante gas y bastante petróleo, cosa que Rusia tiene, que la había estado destinando a la Unión Europea, pero la Unión Europea, como andan tan amigos de Estados Unidos a través de la OTAN, y Estados Unidos se ha dedicado literalmente a estar saboteando a Rusia con el tema de Ucrania y a China con el tema de Taiwán, pues prácticamente los está metiendo en una vorágine que me preocupa que llegara a darse el punto de no retorno. Hoy Rusia les da una última oportunidad. Hoy, 17 de diciembre, Rusia les ofrece 8 puntos de acuerdo y lo único que les dicen los rusos son, oigan, pues vamos a crear, les hace 8 puntos, una propuesta de 8 puntos. Y el primero de ellos me parece que es muy revelador, les dice, queremos que ambas partes actuemos bajo principios de seguridad indivisible para no provocar daños a la seguridad mutua. Hay que actuar como nos dice la ONU. Los dos somos miembros de la ONU. Y Estados Unidos dice no. En el segundo artículo del proyecto, de acuerdo con Moscú, le piden a Estados Unidos que procuren que cualquier organización internacional, cualquier alianza militar o cualquier coalición militar en las que participe Estados Unidos respete los principios contenidos en la Carta de Naciones Unidas. Estados Unidos dijo no. Y además Rusia pide que se comprometan tanto Rusia como Estados Unidos y los miembros de la OTAN a no usar el territorio de otros países para preparar ofensivas contra otra parte, como lo dice el artículo 3 de Naciones Unidas, dice, mientras que Washington tiene que asumir compromisos para excluir la expansión de la OTAN, nosotros nos comprometemos a reducir la tensión militar también en la frontera con Ucrania. Y le piden a Estados Unidos que se abstenga además de crear bases militares en territorios de los estados que tengan frontera con Rusia para que no puedan utilizar su infraestructura para acciones militares y pues desarrollar con ellos una cooperación militar bilateral. Estados Unidos le dice no. Entonces imagínate, Vicente, es de verdad tragicómico que Estados Unidos diga que Rusia amenaza al mundo y aquí no somos prorrusos ni mucho menos, pero somos observadores y tenemos dos, en mi caso 4 dedos de frente para observar que quien está provocando ahí un conflicto es Estados Unidos. Imagínate tú que Rusia pusiera una base militar en México, una base militar en Cuba y una base militar en Canadá, y que le dijera a Estados Unidos, oye, pues yo estoy en mi legítimo derecho de hacerlo, de tomar las medidas que sean necesarias porque tú estás amenazando la paz. Pues Estados Unidos diría, oye, pues con justa razón el provocador eres tú. A la inversa, Estados Unidos con capacidad y bases militares en Turquía, en Alemania, poniéndose en Polonia, en República Checa, movilizando tropas en Ucrania, y dice Rusia, o sea, ustedes pueden mover tropas y tener bases militares aquí cerca de nosotros, pero si yo al interior de mis fronteras muevo mis tropas, yo soy la amenaza para la paz mundial. Les ofrece, digamos, este diálogo, pero incluso ya los de la Unión Europea ya se metieron a acusar a Rusia que está detrás de la migración, del conflicto que está teniendo Bielorrusia con Polonia y con Lituania por el tema de los migrantes de origen iraquí, sirio y afgano, y dicen, esta es una guerra híbrida para desestabilizar el proceso de asilo político y de asilo humanitario en la Unión Europea, y Rusia está detrás porque Rusia no pone orden con Alexander Lukashenko. A mí lo que me parece es que están viendo cualquier motivo para, pues sí, desatar esta belicosidad en contra de Rusia. Y otro tema de esto muy importante es también el asunto de la salud, Vicente. El tema de que incluso la CanSino Bio también está siendo bastante vetada en la Unión Europea como en Estados Unidos, y ya sabemos que ni la Sputnik ni la CanSino son en este momento, digamos, están atoradas
en Naciones Unidas, en el sistema de Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, pero las razones son más políticas que científicas. Y para muestra, pues hay que decirle a la gente que Estados Unidos tiene una fuerte presencia, contribuye con la quinta parte del presupuesto al financiamiento del sistema de Naciones Unidas, y eso nos explica por qué hasta este momento tanto CanSino como Sputnik están detenidas. Así que, si te fijas, en todos los frentes, Vicente, Estados Unidos le ha tendido un cerco con los aliados europeos, y bueno, pues esta es la razón que explica por qué Rusia se ha cargado más hacia la India y más hacia China, que son mercados gigantescos, en caso de que las cosas escalen con la Unión Europea, con la OTAN, en donde participan Canadá, Estados Unidos y también Colombia, y directamente con Estados Unidos. Las cosas están pues, profe, te agradezco como siempre el análisis, el que nos desmenuces las noticias que consideras importantes para nuestra audiencia, y también invito a la gente para que te siga apoyando en redes sociales y en tus espacios. Claro que sí, querido Vicente. Pues sí, entre nuestra amable audiencia de Sin Censura hay personas interesadas en las relaciones internacionales, en la geopolítica, en saber cómo trabajan los organismos internacionales y en analizar los escenarios regionales en el mundo. Les invito a que vengan al canal de Tu Profe de RI, donde damos clases gratuitas justamente de relaciones internacionales y geopolítica para generar un ambiente universitario y que el único requisito para aprender sea que la gente tenga ganas de aprender. En la descripción de cada video les dejamos una lectura en formato PDF completamente gratuita. A veces incluso regalo libros completamente gratis y lecturas completamente gratis para que la gente profundice en el conocimiento de los temas hasta donde su tiempo y su voluntad se los permitan. Tu Profe de RI es el canal. Oye, Vicente, y quisiera hacer una denuncia pública, si me permites. Sí. Fíjate que tengo familia que viajó de Estados Unidos por carretera desde la frontera hasta Jalisco, y me platican que elementos de la Guardia Nacional los extorsionaron los pararon como 20 veces en la carretera, y por lo menos 10 de esas 20 veces les pidieron dinero, y tres sí alcanzaron a salirse con la suya. Y no es que pidan poca cosa, andan pidiendo entre 1,500 y 10,000 pesos, dependiendo de lo que cada quien traiga. Entonces, ojalá que esto pudiera hacerse expansivo a quien corresponda, ya sea al mando de la Guardia Nacional, para que revisen lo que están haciendo sus agentes que están desplegados en las carreteras fronterizas, porque ahora que vienen las épocas navideñas, me preocupa que el presidente López Obrador, que tanto enarbola y le llama héroes nacionales, héroes vivientes a nuestros migrantes que se rifan enviándonos remesas, y que en este año fueron remesas históricas, pues el recibimiento que tengan cuando vienen felices, esperanzados, contentos y nostálgicos a ver a su México, el México que desde acá se dice que ya cambió, pues lo reciban elementos corruptos y los quieran extorsionar en cada kilómetro de las diferentes carreteras, ya sea por Tamaulipas, ya sea por Chihuahua o ya sea por Tijuana, de nuestros migrantes que vienen a pasar Navidad a México. ¿Por dónde cruzaron ellos, Jesús? En el caso de mis parientes vienen por el Paso y por Ciudad Juárez. Por ahí bajan. Sí, pero me dicen que otros compañeros que vienen de Texas, por Tamaulipas, o gente que viene de Tijuana, por Baja California, que entran por Caléxico o que entran por San Diego o por San Isidro, ¿sí? En muchas partes de las garitas y de los retenes oficiales les andan pidiendo mochada, porque generalmente muchos de estos parientes, como fue en mi caso, en mi familia, pues traen regalos, traen ropa, traen electrodomésticos, traen cosas que vienen a regalar, o algunos de estos que traen para su propia familia. Y bueno, pues les echan el ojito. Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, expresaron sus respetos, pero dicen, sí, elementos de la Guardia Nacional les estuvieron pidiendo moche para dejarlos avanzar. Entonces, nada más para que si llega esto a un mando, que revisen en dónde está la cadenita de putrefacción que siguen pidiendo extorsión a nuestros migrantes, Vicente. Muy bien, pues ahí que quede la denuncia, y ya platicaremos de esto, mi querido Jesús, porque no es la primera denuncia que escucho de este tipo. Por lo pronto te mando un abrazo y saludos a la familia. Abrazo, amigo, abrazo fuerte, bonito fin de semana. Gracias, vamos a la pausa comercial y regresamos.
Estás escuchando